por el gentil auspicio de Produbanco. El personaje está aquí. Y es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, expresidente de la Junta Monetaria, gerente general del Produbank, analista económico, a quien recibimos con todo aprecio y con enorme interés, dado el momento que vive el país. Señor economista, buenos días. ¿Usted esperaba escuchar todo lo que escuchó en la cadena del presidente Bucaram? Por favor. Diego, buenos días y mil perdones por la voz, pero tengo una laringitis en proceso. En realidad yo creo que la exposición del presidente fue una exposición lamentablemente muy larga, que a no dudarlo le quitó profundidad y precisión en el objetivo que el gobierno tenía de presentar un programa de gobierno, un programa económico, un programa social. Y llegó a niveles de detalle o de definición que no concuerdan con los grandes lineamientos que debe tener un programa de esta naturaleza. La verdad es que en la presentación de la noche del día domingo, el presidente Bucaram le planteó al país un ambicioso programa de carácter económico y social que refleja, o mejor, deja muy en claro, eso sí, el lineamiento general de la gestión pública. Un lineamiento enmarcado en principios de mercado, dentro de una economía sometida a un proceso de competencia despiadada en los mercados internacionales y con graves problemas de organización interna. A no dudarlo, y creo que es una verdad de que todos los ecuatorianos conscientes de la problemática de nuestro país apoyamos los esfuerzos de modernización que deban llevarse a cabo para ofrecer a todos los ciudadanos, a todos los compatriotas, empleos dignos, empleos que permitan llegar a un nivel de bienestar mucho mejor del que tenemos en el momento actual. Y creo que ese objetivo, que lo compartimos todos, debe ser el telón de fondo de cualquier programa económico. El segundo elemento es que los programas económicos, y con mayor razón aquellos que tienen ingredientes novedosos o con ciertos elementos de alta riesgosidad, como es el caso actual, tienen que sustentarse en una acción de gobierno que le dé una credibilidad total, porque los programas económicos que no tienen credibilidad no tienen futuro, no tienen Justamente yo quería preguntarle a usted, ¿tiene el gobierno credibilidad y capacidad suficientes para sacar adelante su proyecto, señor economista? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, porque un programa como el presentado el día domingo, de vasto alcance, de una profunda complejidad y con tantos elementos innovadores, requiere primero de un numeroso equipo técnico muy bien capacitado, que esté perfectamente coordinado, que sepa dónde van todos y cuyas acciones sean absolutamente consistentes entre sí. Ya en el programa mismo, en la presentación, yo puedo hacer algunos comentarios que demuestran inconsistencias del programa, desviaciones iniciales del programa que son ya de por sí peligrosas. En segundo lugar, el gobierno requiere de una imagen y de una conducta que, para utilizar aquella frase célebre del Imperio Romano, la mujer del César no solo que tiene que ser buena, sino que parecer buena. Y el gobernante no tiene que ser honesto, sino que tiene que, no solo tiene que ser honesto, sino parecer honesto. Y el gobierno tiene que dar un vuelco radical en su conducta pública para ofrecer un ambiente que sea consistente con lo que predica, con lo que ofrece, con los planteamientos que hizo el presidente el día domingo. Con todo lo que usted acaba de manifestar, economista, y ya nos vamos a ir metiendo paulatinamente en el tema central, ¿será posible alcanzar un consenso? Bueno, el gobierno tiene la obligación de buscarlo. Y en un proceso democrático, con todas las dificultades y limitaciones que hay, un plan como el propuesto por el presidente, que tiene muchas inflexibilidades, demanda más que cualquier otro plan en la adopción de consensos. Y en ese sentido tiene que haber una apertura democrática para precisamente
tratar de conseguir opiniones que sumen en la dirección de las partes positivas del gobierno y que le permitan, o mejor, que el gobierno tenga una actitud también de reflexión y de revisión de aquellos conceptos o principios sobre los cuales sus planteamientos no han tenido acogida o merecen una revisión por la dificultad de su aplicación. Sí se impone la apertura de un gran debate nacional, ¿verdad? Por supuesto, Diego, porque son tantos los aspectos que están involucrados. Hay toda una reforma monetaria y cambiaria profunda, hay toda una reforma fiscal, hay una reforma laboral, política, hay una reforma del Estado, hay una reforma política, que no pueden ser tratados de una manera apresurada o sin la debida apertura por parte del gobierno para alcanzar lo que usted bien lo dice, consenso. ¿Se trata del intento de reforma más profundo que se le ha planteado al país? Bueno, todo gobierno dice eso. Este es el mejor plan de gobierno, somos los que hemos trabajado duro para llevar adelante un programa. Indiscutiblemente que procesos de esta naturaleza y planes de gobierno tienen atrás de sí un serio esfuerzo de investigación, de análisis, gente que le ha dedicado tiempo, que ha estado pensando en ofrecerle al país alternativas. Pero creo que los programas se miden por sus realizaciones, no por sus planteamientos. Bien, este es un diálogo personal con el economista Abelardo Pachano Bertero, gerente general del Produbank, expresidente de la Junta Monetaria, analista económico de mucho peso, ¿no? Ahora viene su análisis sumario del paquete, habrá que dividirlo en partes, me entiendo, por favor. Bueno, empecemos con la convertibilidad, que para el presidente de la República y para el gobierno es el corazón, así lo define sí, en su el eje, ¿no? el eje, el corazón. Que la convertibilidad es un sistema cambiario absolutamente inflexible, mediante el cual el Ecuador renuncia a utilizar el tipo de cambio y a tener una política monetaria activa para corregir los desequilibrios internos del país. La convertibilidad ha estado en vigencia a fines del siglo XIX. El Ecuador empezó con un sistema de convertibilidad bimetálico. Teníamos nosotros una emisión en función de la cantidad de oro o plata que teníamos. Luego se convirtió, ante el fracaso de eso, en una convertibilidad sobre el sistema de patrón oro manejado por bancos privados. Y finalmente, ante la quiebra de ese sistema, nació el Banco Central en el año 1927 para manejar la convertibilidad bajo también el patrón oro, y esto concluyó y sucumbió en la década de los años 30, a propósito de la gran crisis mundial, cuando el dólar se devaluó más del 60%. La Gran Depresión. La Gran Depresión. En ese sentido, la convertibilidad actual, en lugar de utilizar el patrón oro, utiliza el patrón divisa, es decir, el patrón dólar, como punto de referencia. Y el Banco Central tiene que emitir billetes y monedas por la misma proporción que tiene de dólares en sus bóvedas. Pero la verdad es que estos sistemas, que son absolutamente inflexibles, eliminan toda posibilidad de solución de circunstancias adversas de carácter transitorio en las economías, y por eso se han abandonado en el mundo. El presidente Nixon, en el año 1971, acabó con la convertibilidad del dólar con el oro, cuando los Estados Unidos fue incapaz de mantener su palabra y su compromiso de entregar un porcentaje de oro por cada dólar que había emitido el Tesoro de los Estados Unidos. De tal manera que la convertibilidad no tiene aplicación general en el mundo actual. Hay países que lo han introducido solo como la tabla de salvación frente a procesos inflacionarios elevadísimos. Argentina con el 20.000% de inflación. O Estonia y Lituania, dos países ex miembros de la Unión Soviética. Países bálticos. Que estaban destrozados cuando se acabó la Unión Soviética, y que esta era la única fórmula de reincorporarse al mundo. Y no tenían nada que perder. Pero la convertibilidad tiene demasiados riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana caen los precios del banano, del cacao, del café, del camarón? Si nos bloquean comercialmente algunos grupos, ¿de qué manera vamos a actuar en defensa del empleo? Hechos que se han dado en el pasado, hechos que se han dado incluso recientemente en el caso del banano, del camarón. ¿Qué pasa si nuestros socios del Grupo Andino empiezan a utilizar el tipo de cambio como mecanismo de generación de competitividad? Nosotros no tenemos fórmula de defendernos porque hemos escogido una camisa de fuerza que nos impide actuar de una forma oportuna. Y el tipo de cambio de esta convertibilidad
con todos los defectos que tiene, ha sido aplicado solo en estos casos extremos. Y ningún otro país del mundo Pero lo es quiere el caso utilizar. del Ecuador, señor economista. Que no es el caso del ecuatoriano. Ecuador. Y en ese sentido, la otra parte del programa económico, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma del Estado, la reorganización general de la organización política, pueden llevarse y tienen que llevarse a efecto, pero no conlleva necesariamente el introducir la convertibilidad. Una pregunta y una inquietud a propósito de su inteligente exposición. ¿No será que se está empleando la convertibilidad como una gran pantalla, como un gran pretexto para introducir un paquete, aunque a la hora de la hora la convertibilidad no se aplique definitivamente? Esa posibilidad existe, Diego. Eso absolutamente es pertinente la inquietud. Y como está fijada para el 1 de julio del año 1997, luego de un proceso de evaluatorio que va a continuar, que es contrario a lo que se mencionaba, aquí se decía que iban a reevaluar la moneda va a continuar devaluándose dentro de la banda, dentro del sistema cambiario que viene aplicándose en el Ecuador en los últimos casi 3 años. Y el primer año de gestión del gobierno va a ser un año con un sistema cambiario flexible, de banda, que le funciona. Y por eso yo no entiendo cómo es que el gobierno, viendo que le funciona el sistema cambiario actual, que no le ocasiona problemas, que no está ocasionando desajustes, que no es el causante del proceso inflacionario ni de los problemas de la economía, quiere inflexibilizarse. No hay razón técnica. Cuando uno pregunta a los asesores argentinos, cuando uno conversa con ellos, le dice, bueno, ¿y ustedes por qué están aconsejando que en el Ecuador se introduzca la convertibilidad? La respuesta de todos ellos es, nosotros no aconsejamos eso. Parece que incluso la posición de Caballo fue contraria a la convertibilidad, de lo que se sabe. Es que si no se cumplen todos los requisitos teóricos, Diego, que requieren para esta convertibilidad, no hay razón de aplicarlos. Y le voy a dar 2 o 3 diferencias con Argentina. La una que le di es la inflación. Segundo ejemplo, el segundo caso que nos diferencia con los argentinos. Argentina, cuando tuvo que introducir la convertibilidad, no tenía sistema financiero. La cantidad de dinero que había en circulación, con ese proceso inflacionario tan grande que había, era tan pequeñita que el sistema financiero no existía, no habían cuentas corrientes porque era absurdo tener los pesos guardados cuando todo el día perdían valor. Entonces no había dinero, no había sistema financiero. Aquí hay un sistema financiero. No había masa monetaria en sí. Exacto, no había masa monetaria, y es el concepto preciso. Entonces, en esas condiciones, la reestructuración tiene una lógica, porque toda la economía argentina estaba sustentada en la emisión de bonos del gobierno argentino, que estaba endeudándose y con un déficit fiscal muy grande, galopante, terrible. Acá en el caso del Ecuador, el sistema financiero tiene un montón de dificultades, pero sí existe. Hay que mejorarlo, hay que hacerle más eficiente. Pero la gente tiene libretas de ahorro, la gente tiene cuentas corrientes, la gente deposita en pólizas. Lo que hay es que mejorarlo al sistema, hay que forzarlo. Y yo estoy de acuerdo con lo que el presidente Bucarán dijo la noche del domingo, que hay que reducir el número de instituciones. A usted le consta, Diego, yo aquí en su programa lo he dicho varias veces. Así es. Hay que reducirlos, hay que ser más duros en la regulación para que el sistema financiero cumpla con su papel. Si la regulación tiene que ser muy activa. Es la segunda diferencia. La tercera diferencia. Las exportaciones argentinas no pasaban del 5% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en términos comparativos, 1 de cada 20 argentinos, más o menos, estaba dedicado a exportar. 1 de cada 20 argentinos. En el Ecuador, el 25% del Producto Interno Bruto va a la exportación. 1 de cada 4 ecuatorianos está dedicado a la exportación. ¿Por qué vamos a poner en riesgo tal nivel de empleo? Todas las inversiones que han hecho en la costa las camaroneras, los nuevos embrios de cacao, los nuevos productos que hay, porque estamos exportando 100.000 nuevos productos, las flores alrededor de Quito. ¿Por qué a tanta gente empleada le vamos a poner en riesgo? Con un sistema que el propio documento gubernamental lo señala y el presidente lo dice, un proceso de convertibilidad que va a quitarle competitividad inicial a la economía, le va a ser más duro y va a buscar que seamos más eficientes. Dígame una cosa, señor economista. Llegado el caso, llegado el momento, ¿podría darse marcha atrás en el proceso? Por supuesto. La gran ventaja de la presentación del día domingo del presidente es que reconoce que no estamos listos para la convertibilidad y nos pone como plazo el 1 de julio del año 97 para que se lo pueda ejecutar. De tal manera que tenemos 6 meses, que yo espero
que el gobierno sensible, como lo dijo al final de sus 3 horas de presentación, abra una mesa de diálogo, porque él dijo que va a abrir varias mesas de diálogo, abra una mesa de diálogo para discutir esto en el sentido técnico, económico y social, porque la convertibilidad también es socialmente bien injusta, Diego, es tremendamente injusta. ¿Y por qué? Porque cuando nos dicen que debemos ser más eficientes para ser competitivos, quiere decir que las empresas ecuatorianas que exportan y las empresas ecuatorianas que están sometidas a la competencia de las importaciones, en ambos casos, y que en conjunto suman más o menos la mitad de la economía, es decir, de cada 2 ecuatorianos uno está vinculado en eso, estas empresas, para ser más eficientes, el único camino que tienen es bajar los costos laborales. ¿Por qué vías? O bajando los salarios, lo cual es un imposible práctico. Generando desempleo. O generando desempleo. Y el resultado argentino es evidente. En las presentaciones de los técnicos argentinos que han abundado en estas últimas 2 o 3 semanas en el Ecuador, todos tienen una explicación de por qué el desempleo es tan alto en Argentina. Pero ninguno dice cuál es la solución. Entonces nuestra economía es diferente y el gobierno debe darnos y debe darle a la sociedad la posibilidad de discutir el Señor tema. economista, una pregunta. Si el gobierno no presentaba este plan que gira en torno a la convertibilidad, ¿qué paso pudo dar el régimen para dar un vuelco a la economía ecuatoriana, para reactivarla, para salir de la recesión? Yo creo que aclarar las reglas de juego, que había mucha expectativa por saber cuál era la dirección del gobierno, su origen político de carácter populista había generado mucha incertidumbre en algunos sectores económicos y las decisiones de inversión se habían suspendido hasta saber qué hacía el gobierno. Pero más allá del origen, y a través de la presentación del día domingo, el presidente sí despejó dudas. Yo personalmente creo que despejó enormemente el camino para que haya un proceso más razonable de reactivación económica. Porque, en primer lugar, ya definió que él va a respetar la economía de mercado, que él va a respetar las negociaciones internacionales, los acuerdos internacionales, que no va a imponer restricciones ni incautaciones, y que, por supuesto, todas las personas están en libertad de tomar sus decisiones para favorecer sus propios proyectos de inversión y de generación de empleo. Entonces yo creo que en el fondo la línea ya está marcada y eso es muy bueno. Lo que tenemos que discutir es si seguimos con esta, que es ya una decisión de gobierno. A nosotros nos tocaría adaptarnos a la convertibilidad, pero la responsabilidad histórica de un fracaso de la convertibilidad es terrible, es de una magnitud enorme. Recordemos en el caso del Ecuador, que en la década de los años 70, Diego, con ese boom petrolero y todo, el Ecuador tuvo tipo de cambio fijo durante 10 años. Y no utilizó el tipo de cambio para ajustar la economía, sino que utilizó el endeudamiento externo. La convertibilidad vuelve a recrear endeudamiento externo, y me explico. Si los agentes privados no pueden recurrir a un crédito en moneda nacional, porque la moneda nacional está vinculada al dólar, a la cantidad de dólares. Exacto. ¿De qué manera creamos más moneda nacional? Solo endeudándonos, Claro. trayendo más dólares al país. ¿De qué manera resuelve sus déficits? Pueden haberlo, de hecho existen, en Argentina también lo hay, déficits fiscales manejables, con endeudamiento externo. Que en principio debería ser mínimo de acuerdo con los... No debería haber. Exacto. No debería haber hasta superávit, Diego, para que funcione el modelo. Pero ¿con qué es? Con endeudamiento externo. Mire las cifras de Argentina. Claro, la Reserva Monetaria Internacional Argentina es motivo de orgullo de ellos. Más de 20.000 millones de dólares tienen de reserva monetaria. Pero deben tenerlo porque es la única forma de financiar el desarrollo. Y de sostener su economía. Pues. Y atrás de eso hay una deuda externa otra vez, recreada, expansiva, de más de 120.000 millones de dólares. Cuando se pare este proceso y los agentes internacionales digan, ya no creemos en Argentina, como ya no creyeron en México. Exacto. Vea lo que le pasó a México, Exacto. que es otro tipo de cambio fijo. Y era toda esta tesis alrededor del tipo de cambio fijo, volver a esta camisa de fuerza. Ya vivimos, yo personalmente viví toda la tragedia del año 81 hasta el año 84. ¿Y en dónde está el problema del tipo de cambio fijo? En que en América Latina los gobiernos no son disciplinados. Exacto. Y se rompen, todos los programas económicos se han roto por
porque simplemente gastamos más de lo que tenemos. Ve, pequeños ejemplos, pequeñísimos ejemplos de esta especie de indisciplina económica. Se habla de austeridad, ¿verdad? Y la Presidencia de la República está reclamando un paquete de 500.000 millones de sucres para manejarlo a su libre albedrío. La prensa acaba de informar que doña Sandra Correa se va a la India a entrevistarse con la Madre Teresa, que se encuentra en terapia intensiva. ¿Cuánto le significa esto al país? ¿Es compatible el proyecto que propone el presidente con su política clientelista, señor economista? Es que ahí viene la definición que al inicio de la conversación teníamos. El gobierno tiene que dar una imagen de consistencia con lo que predica. Exacto. Hacer lo que dice que tiene que hacer. Pero si en los hechos empiezan a cambiarse las cosas, ¿en dónde queda la credibilidad? Porque la credibilidad es fundamental en este caso. Si los grandes inversionistas internacionales no creen en el programa económico del presidente Bucaram, no van a traer sus recursos. Si los inversionistas nacionales ven que el déficit fiscal se mantiene, que la conducta de gasto público, sobre la cual no dijo nada el presidente la noche del domingo, porque no dijo que vamos a ahorrar, a buscar, a optimizar, sobre ese tema no habló. Pero si no hay una conducta consistente, ¿qué van a decir? Esta cosa explota a cualquier momento. Y con un tipo de cambio fijo, cuando la credibilidad se deteriora, la tasa de interés se eleva. Si la tasa de interés es alta en nuestros países, y en el caso del Ecuador concretamente, porque hay un Estado que gasta demasiado. Y esa es la causa número uno. ¿Qué peso puede tener en lo que está sucediendo en el país, señor economista, algún criterio de carácter internacional? Supongamos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial salen a aplaudir el proyecto de la Bucaram. En ese caso tendrá todo el apoyo de la comunidad financiera internacional. ¿Y no cree que esto se produzca en la práctica? Yo no estoy seguro. ¿Por qué no estoy seguro? Porque todavía no hemos visto los otros lados de este programa. En la convertibilidad, para concluir, nosotros dejaremos de tener política monetaria y política cambiaria. Exacto. Vamos a dejar de tener, renunciamos a eso. Que el Banco Central nunca más le va a prestar al gobierno. Sí, señor, desde el año 48, Diego, en la ley de régimen monetario está prohibido financiar los déficits fiscales. Lo que pasa es que han habido gobiernos que han respetado eso, ya han habido gobiernos que no han respetado. Usted recordará, y usted tuvo contacto con aquel gran líder que algún día le quitarán alguna de las falencias que todavía le señalan a Velasco Ibarra. La famosa frase de Velasco Ibarra que decía: yo no puedo tolerar a un gerente del Banco Central que quiere tener una moneda sana con un pueblo enfermo. Así es. ¿Por qué? Así es. Porque el gerente de aquella época, Guillermo Pérez Chiriboga, no le financiaba los déficits a Velasco Ibarra, porque había una ley que le respaldaba a Guillermo Pérez Chiriboga. Entonces la convertibilidad no es que elimine el financiamiento del déficit fiscal, sino que reitera lo que ya estaba definido en el Banco Central. Y han habido temporadas en las cuales se han roto esos principios y se han desequilibrado las economías. Y el caso más evidente es el periodo 86-88, en donde se financió un déficit fiscal enorme y la inflación llegó hasta el 100%. Todos los programas económicos, los últimos programas económicos, inclusive el de Sixto Durán, ¿en dónde explotan? En el gasto público. El último año, en donde tenemos un déficit fiscal reconocido por el presidente Bucaram de $700 millones. La gran mayoría de las decisiones, no todas, pero la gran mayoría de las decisiones fueron tomadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén sin tener contrapartida de ingresos. Recordará, Diego, se aumentó el sueldo a los profesores, se exoneró de pago de intereses a los deudores del Banco de Fomento, se congeló el aumento del precio del diésel, se hicieron una serie de transferencias al Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Todo esto sin tener ingresos. Y cuando nosotros dijimos y comentamos de que esto va a tener un costo, nadie saltó. Sixto Durán Ballén, su gobierno y el Congreso, porque también los movimientos políticos que estaban atrás de estos ajustes, que desde el punto de vista social tienen razón. En términos sumarios, señor economista, valdría la pena pues responder la inquietud del público. Doña Lucía Chiriboga, del 435-396, le saluda a usted comedidamente y le pregunta: ¿es conveniente mantener un ahorro en dólares en este momento o venderlos, cambiarlos? Algo que también me preguntaba Cecilia. La banda cambiaria ha sido ratificada por el presidente, va a tener vigencia hasta el 30 de junio del año 97, por lo menos esa es una primera definición. Las reglas están establecidas, de tal manera que
la señora puede hacer sus cálculos perfectamente de qué le conviene más, tener una rentabilidad en dólares o una rentabilidad en sucres. Lo que le puedo garantizar o le puedo asegurar mejor es que cualquiera que sea la moneda que escoja, va a tener un mercado a través del cual puede cambiarse de acuerdo a su conveniencia. Las tasas de interés comparadas en este caso son fáciles para poder determinar qué le conviene más, lo uno o lo otro, pero ya es una definición personal. Claro, en este caso entiendo que son más atractivas las tasas de interés en sucres en este momento, ¿no? Que en dólares. Depende, ¿no? Depende de qué plazo quiere. Por ejemplo, si usted quiere muy corto plazo, puede tener más atractivo en sucres. Si quiere a lo mejor a mediano plazo, puede tener más atractivo en dólares. Y después hay una cosa que ninguno de nosotros podemos aconsejar, y es qué siente la persona, qué tan segura está. Porque si una persona le cree al gobierno, va a tomar una decisión indiferente de la moneda. Pero si una persona no le cree, va a escoger una de las dos monedas. De tal forma que ahí ya no entro yo. Y hay un razonamiento de la gente, ¿no? Dice, pues, el dólar es el dólar, ¿no? Bueno, siempre es una moneda dura, dice. En los modelos bimonetarios, y este de la convertibilidad es bimonetario oficial, porque ya lo tenemos en el Ecuador. Tenemos dólares y sucres y podemos ahorrar en cualquier moneda lugar. Es convertible, pues, porque claro. Un día el cambio con el dólar son 3.415, al siguiente 3.418. Es una moneda convertible, ¿no? Pero sin haberle maniatado al Banco Central. Exacto. Sin haberle sometido a lo que un técnico internacional dijo en un foro, a que nuestro gerente del Banco Central sea Alan Greenspan, que es el gerente del Banco Central de los Estados Unidos. Claro. Entonces, yo lo que le diría es a la señora y a las personas es, hay un sistema de mercado abierto, están puestas las reglas, en ese sentido son muy claras, ya no hay los temores ni de incautación ni nada que a mí me parecían siempre infundados, claro. Porque la convertibilidad es libertad, claro. Libertad absoluta, y es un sistema capitalista purísimo, un sistema despiadado socialmente hablando. Digamos un neoliberalismo a ultranza, ¿no? No necesariamente, porque los neoliberalistas no están de acuerdo con la convertibilidad. Usted, si es que quiere utilizar ejemplos de economías que tienen una fuerte tendencia neoliberal, no están aplicando la convertibilidad, porque rompe también con los principios de mercado y con la definición de cada gobierno. Exacto. De poder arreglar sus circunstancias. Y ahí yo le quería mencionar, por ejemplo, la parte fiscal del programa. Sí, la convertibilidad demanda de que el Estado tenga sus cuentas fiscales en orden, que siempre ha sido nuestro problema. Nuestro dolor de cabeza, pero claro. Las cuentas fiscales en orden. Y el gobierno nos dice que con el conjunto de impuestos que ha propuesto, se cubre o se arregle el asunto. La verdad es que haciendo un poquito de cálculos y utilizando las mismas argumentaciones del gobierno y los mismos supuestos, nosotros vemos que las medidas no cubren el volumen del déficit que tiene el país. Y le voy a hacer números redondos. Por favor. El presidente dijo el día domingo que el déficit fiscal es de 700 millones de dólares. Eso equivale al 4% del Producto Interno. Todas las medidas que ha mencionado, que es eliminación de las exoneraciones al IVA. 2, sistema de facturación. Generalizado. 3, recargo del 10% a la compra de vehículos, aviones, perfumes, tricars, cuadricars, una serie de vehículos suntuarios. El aumento, desde mi punto de vista, absolutamente desproporcionado e inconveniente del impuesto a los cigarrillos, a los licores, a la cerveza. Va a fomentar el contrabando, ¿no? Claro. Va a fomentar el contrabando. Ahí podemos hablar de ese tema específico. El impuesto del 2% a los vehículos. El impuesto del 1% al patrimonio neto de las empresas. Todo esto no pasa de 300 millones de dólares. Con todo el esfuerzo que haga el gobierno. ¿Cómo cubrir la diferencia? ¿Cómo vamos a cubrir la diferencia? Faltan medidas. Entonces tenemos que hablar del gas. O sea, que se vienen otras medidas. Sí, tiene que arreglar el gas. Es que el problema, Diego, de las cuentas públicas es un dolor de cabeza permanente de los ecuatorianos. Venimos demandando un Estado más eficiente, pero al final de cada gobierno se desbordan las presiones y sucumben los gobiernos. Y adelante con el clientelismo, claro. El año pasado, este año que está concluyendo, en aumento de salarios a los servidores públicos, sin financiamiento, se comprometieron 650.000 millones de sucres.
¿quién va a pagar eso? Los profesores tienen que ganar más, sí, los médicos tienen que ganar más, sí, los abogados tienen que ganar más. Todo eso debe tener un respaldo, un sustento. Pues. Pero tenemos o que cobrar más impuestos, o que hacer algo, pero tiene que estar financiado. Dígame una cosa, señor economista, ¿qué otras medidas podrían venirse? Bueno, usted un poco lo está insinuando, es decir... No lo estoy insinuando, va a tener que hacerlo. Perfecto, entonces, ¿qué otras medidas, según su experiencia, su conocimiento, tendría que anunciar el gobierno? Tiene que continuar con el ajuste del precio, el ajuste mensual del precio de los combustibles. No le queda remedio. Tiene que eliminar o reducir enormemente el subsidio del gas. Tiene que eliminar seguramente el subsidio del transporte. Tiene que eliminar el subsidio al diésel. Tiene que subir tarifas eléctricas. Es que esta cosa es enorme, Diego. El problema es una bola de serio, nieve. es una cosa seria. Y ahora yo sí creo que aquí el gobierno está haciendo un planteamiento de reestructuración presupuestal de fondo. Cuando dice, como gobierno renunciamos a la facultad de incrementar el presupuesto en el 10% anual, que ha sido facultad utilizada por los últimos gobiernos, a la facultad de excluir el servicio de la deuda del cálculo presupuestal. A mí me parece que esto es extraordinariamente positivo y hay que apoyarle al gobierno, porque nos conviene a los ecuatorianos que las proformas presupuestarias estén equilibradas, que no haya déficit ahí. Eso me parece... Sean realistas. Eso me parece que es pero aquí se produce una contradicción, pues, don Abelardo, porque el Congreso se está quejando de que el presupuesto para el 97 enviado por el gobierno carece de realismo. Bueno, ahí tiene que discutirse en fondo, de fondo, porque el problema del presupuesto del 97 tiene que ser enfrentado en los términos ya de este programa económico, porque en este programa económico el gobierno se compromete a que el presupuesto del 97 esté equilibrado y tiene que demostrarlo. Ahora, es posible, y aquí ya solo el cubro, es posible que dentro del presupuesto del 97 ya estén incorporadas algunas de las medidas que nosotros estamos aquí comentando y que no han estado en el programa inicial, en cuyo caso a lo mejor ya lo equilibran en el año 97, pero vamos a tener un rebrote inflacionario inicial que con la convertibilidad nos genera un problema adicional. Entonces, yo cuando me hablan de la convertibilidad, yo les digo, por favor, vamos despacio con esta cosa, porque es un concepto extremadamente radical. El tiempo se nos viene encima, don Abelardo, pero usted ha sido en realidad tan explícito, tan pedagógico. Le hago una pregunta. ¿Bucarán entiende de economía? ¿Sabe de qué está hablando? Yo creo que sí, yo he respetado... Porque también habría este riesgo, ¿no?, de que el hombre esté entusiasmado, lleno de buena fe, de buena voluntad, nadie pone en tela de eso, pero que realmente no tenga un conocimiento esencial de lo que es el manejo económico, y que un poco se deje llegar, digamos, por su instinto, que es muy agudo, por la asesoría de su gente, por ciertos favores que a la hora de la hora pueden, pues, derivar en grandes calamidades. Por eso le pregunto con la mayor sinceridad y con el mayor respeto para el jefe de Estado, ¿entiende de economía? ¿Sabe de lo que está hablando? ¿Intuye hacia dónde se va? Si nosotros no confiamos en la capacidad intelectual y el conocimiento de nuestros máximos dirigentes políticos, creo que no tenemos horizonte. Y en ese sentido, personalmente, debo partir de la premisa de que él entiende, conoce, discute y se asesora. Ahora, que los asesoramientos no sean los más adecuados, que la línea de pensamiento sea diferente. Eso no le quita mérito a un presidente, porque obviamente él quiere ejecutar su propio proyecto político. Pero un presidente que se jacte de ser tal y de ser demócrata, también debe ser permeable a la opinión sensata, no a la politiquería que yo le escuchaba esta mañana, Diego. Y aquí, por ejemplo, en el programa, en la parte social, en la parte laboral, yo personalmente veo que dentro del ajuste fiscal bajan el impuesto a la renta de las empresas para promover la inversión. Está bien, promovamos la inversión bajando el impuesto, pero no les quitemos a los trabajadores el 15% a que tienen derecho. Porque además es un derecho adquirido, de eso se habla, de un derecho adquirido, ¿no? Olvidémonos del concepto del derecho adquirido, Diego, porque si no nunca avanzaremos en la comercial se opone radicalmente a eso, pues con la flexibilización laboral. Pero vamos a la discusión de la sensatez de las cosas que tenemos en el país. Porque si mañana necesitamos cambiar algo porque luce este rato insensato, tenemos que hacerlo. Y aunque sea derecho adquirido del que sea. Pero el 15% de los trabajadores es un arma, es un instrumento de mejora de la productividad.
Y las empresas que pagan impuestos. Y es un incentivo. Pues, y las empresas que pagan impuestos adecuadamente, que declaran perfectamente las cosas, tienen un ambiente laboral extraordinariamente bueno y se puede promover la productividad. Yo lo digo porque en el sector privado yo he aplicado esto y lo manejamos en ese sentido. Y el ambiente de trabajo se vuelve sumamente positivo. Porque para el mensajero, para la secretaria, para la persona que tiene ingresos bajos, el 15% es un capital de ahorro anual. Un mecanismo compensatorio formidable. ¿Por qué queremos quitarlo? Obliguemos a aquellos ecuatorianos y malos empresarios que no declaran bien el impuesto, que no declaran y pagan las utilidades a sus trabajadores, a que enmienden, pero no le dañemos el ambiente de trabajo. Don Abelardo, mil gracias por estar en el programa. Resumiendo, su gran resumen final. Hay tantas cosas más yo sé. Habrá que volver a charlar, sí, hay que volver a charlar, don Abelardo, hay que volver a charlar. Yo diría, en resumen, el gobierno ya ha puesto sus cartas sobre la mesa, el país las conoce. Vamos a estar sometidos a un intenso proceso de discusión temática en energía, en minería, en turismo, en tantas cosas. Sí, es tan vasto el asunto. Hoy día solo hemos topado apenas 3 cosas: la fiscal, la monetaria y algo de la laboral. Porque en la laboral también hay una cosa buena. Cuando dice que el fondo de cesantía o el seguro de cesantía se convierte en seguro de desempleo, a mí me parece una muy buena idea. ¿Por qué? Porque podemos vincular con el 15% de los trabajadores para que el buen trabajador esté defendido en el momento en que pierde un empleo. Porque ahora el sistema laboral protege al malo, no al bueno. Y eso sí tenemos que cambiar. Oiga, señor economista, su charla ha despertado un enorme interés. Hay una serie de llamadas telefónicas con gran sentido sumario. El ingeniero Javier Esper del 560-861. ¿Qué pasa, le pregunta, si los precios de las exportaciones bajan en este momento? ¿Qué se puede hacer si las tasas de interés bancarias son muy altas? No hay ahorro en el país porque la gente no tiene dinero. Bueno, ahorro en el país existe. El problema es que ante una situación de incertidumbre es de cortísimo plazo. Las personas depositan a 30, 60 días y eso no genera el flujo necesario para financiar la inversión. Y hay que combatirlo dando un ambiente económico de mayor tranquilidad y de perspectiva más larga. Ante la caída de los precios internacionales de las exportaciones, con un sistema de convertibilidad, la única fórmula de ajuste es desempleo, porque hay que bajar la producción. Es desempleo, bajar los costos. Con los sistemas flexibles, se establecen mecanismos de financiamiento transitorios, apoyos especiales para defenderle al productor y para defender el empleo. Es decir, la política monetaria y cambiaria funciona. Y ahí hay un error en lo que el gobierno dice. No se ha utilizado la política cambiaria para mejorar competitividad en el Ecuador. Lo que pasa es que los gobiernos no han sido fiscalmente responsables y la política cambiaria se ha tenido que adaptar a esa realidad. Doña Elsa Ceballos del 517-474 insiste en un planteamiento que ya se le hizo a usted durante este programa. Si se tiene un ahorro en dólares, ¿qué va a pasar luego con la convertibilidad? Nada, sigue teniendo en dólares, va a disfrutar de los dólares, puede cambiarlos a un tipo de cambio fijo, habrá una obligación permanente del Banco Central de entregarle los dólares o los nuevos sucres que quiera al momento que esa persona lo necesite. La diferencia con el sistema actual es que el Banco Central no está obligado a entregarle los dólares, pero uno en el mercado libre los consigue. Con la convertibilidad del Banco Central se obliga a un tipo de cambio fijo. A propósito, con la convertibilidad, ¿desaparecen las casas de cambio? No, pero se va a reducir el negocio a un sistema que era parecido a la década de los años 70, cuando el tipo de cambio era de 25 sucres por dólar, en donde los márgenes eran inferiores. De tal manera que siempre habrán personas que estén dedicadas y empresas a comprar y vender divisas. Porque además el acceso a la casa de cambio es mucho más directo, más fluido que el trámite en el Banco Central, Además hay un riesgo crediticio. Si yo hago la operación de compra y venta de divisas a Diego Kendo y me da el cheque personal de Diego Kendo, yo sé que ese es un cliente bueno y le entrego los sucres. Pero si viene una persona que entrega un cheque sin fondos y se le entrega los sucres, esa casa de cambios pierde, ¿no es cierto? La señora Rosa Castillo, del 450-547, ¿qué pasará con los préstamos en VCs cuando se aplique la convertibilidad? Tiene que desaparecer. El VC ya no es parte. La convertibilidad solo permite dólares y sucres. Y ahí hay una serie de temas complejos, ya que la señora me abre la puerta para analizar.
todos los préstamos a tasa de interés fija, las cédulas hipotecarias emitidas con tasas de interés altas, bajo un sistema de convertibilidad, tienen que ser replanteadas, tienen que volverse tasas de interés flexibles, reajustables, para que no pierda ni el deudor, ni se aventaje el acreedor, porque si yo tengo una tasa de interés muy alta y he invertido en cédulas hipotecarias, yo resulto con una ganancia extraordinaria y le he perjudicado al deudor. Entonces, se requiere una legislación sobre la cual el Ecuador no tiene tradición, no tiene antecedentes. Entonces, sí, el asunto es muy complicado. Señor economista, mil gracias por estar en el programa. Yo asumo el compromiso formal de invitarlo nuevamente sobre la base de su gran paciencia, ¿no? A propósito, digo, estábamos hablando de la parte monetaria. Otro de los enunciados buenos de este programa es la reforma del sistema previsional. Y debemos volver al tema, porque el presidente se comprometió a reformar el sistema actual de seguridad social bajo mecanismos de capitalización individual. Y yo soy un partidario de ello. Aun cuando sí se debe dejar en claro de que el sistema debe ser regulado y debe tener una supervisión especial por parte del Estado, porque entregarlo de manera libre al sector privado yo no comparto, pero que cada aportante, cada afiliado sepa lo que tiene, y el Seguro Social no lo pueda usar y maneje eficientemente, sí es una decisión correcta. En definitiva, el señor economista Pachano, por lo que yo he entendido, dice no a la convertibilidad, pero tiene una posición de apertura frente a otras opciones planteadas en el programa de gobierno. Señor economista, lo estaremos invitando a usted muy próximamente. Gracias, cuídese esa garganta, mejórese, un abrazo cordial. Gracias, buenos días. Diego. El personaje estuvo aquí. Gracias al auspicio de Produbanco.